Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Edith Ruiz Gastelum, soy cardióloga clínica. Yo les voy a hablar de las perlas en las guías europeas de dislipidemias publicadas en 2019. Actualmente tengo el gusto de coordinar el capítulo de dislipidemias en ANCAM y le doy las gracias al doctor Preciado por la posibilidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. En principio les voy a recordar que la hipercolesterolemia es un factor de riesgo que contribuye a la aterosclerosis y esto quedó demostrado desde el estudio Interhar publicado por el doctor Yusuf, donde demostró que estos 9 factores de riesgo eran los responsables principales de la presencia del primer infarto en la gran mayoría de los países. Pero, como ustedes pueden ver, la hipercolesterolemia tiene un papel preponderante. Es parte de los factores de riesgo modificables que van a ser causantes entonces de la aterosclerosis. Hoy por hoy la hipercolesterolemia se puede considerar una condición sine qua non para que esta ocurra. Es importante reconocer que la hipercolesterolemia es un factor de riesgo necesario para poder reducir la mortalidad cardiovascular. En este estudio realizado en Ontario, Canadá, donde hay un sistema de seguridad social y donde se da un seguimiento estrecho a las enfermedades cardiovasculares, se pudo ver que se redujo la mortalidad en un 35% por cardiopatía isquémica y particularmente eso se debió al control de ciertos factores de riesgo, sobre todo lo que es colesterol e hipertensión arterial fueron los que más impacto tuvieron en la reducción de la muerte cardiovascular. Sin embargo, no es fácil llegar al control adecuado de los individuos de alto riesgo, sobre todo cuando se quiere llegar a una meta de menos de 70 miligramos por decilitro. Y ustedes pueden ver aquí que en este metaanálisis de 42 estudios observacionales en individuos de alto riesgo, la gran mayoría no alcanzaron la meta, exceptuando este estudio chino. La gran mayoría de estudios en diversas partes del mundo no se logró el objetivo en estos pacientes. En nuestro país, en el estudio RENASCA, en este registro llevado en el IMSS de más de 20,000 pacientes con síndromes coronarios agudos, ustedes pueden ver que solamente 46.8 recibieron estatinas al ingreso y al egreso 62.7%. Esto significa que 37% de los pacientes egresan sin estatinas a pesar del diagnóstico de síndrome coronario agudo. El riesgo de abandonar las estatinas se puede ver en este estudio de más de 3,000 pacientes que posterior a un infarto se les dio un seguimiento de quienes seguían y quienes no seguían el tratamiento con las estatinas y pueden ver ustedes que la mortalidad acumulada y la mortalidad cardíaca se incrementa más en aquellos pacientes que abandonan el manejo con las estatinas. Y entrando ya en materia, propiamente lo que son las guías europeas de dislipidemia, vamos a empezar. Les comento que hubo una reestratificación en las categorías de riesgo en esta ocasión y vamos a analizar a detalle estas categorías. En principio, los pacientes con riesgo muy alto. Sin lugar a dudas, siguen siendo considerados aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerosis establecida, documentada y que sean pacientes sintomáticos, ¿no? Son pacientes con aterosclerosis en cualquiera de los lechos, ya sea coronario, cerebral o arterial periférico. Lechos vasculares afectados en cualquiera de estos niveles. También se consideran de alto riesgo aquellos pacientes asintomáticos, pero que se hayan documentado por imagen lesiones obstructivas significativas, por lo menos en 2 arterias coronarias. Y en el caso de las carótidas, pero siempre y cuando sean lesiones con mayor del 50%. El grosor de íntima media cada vez pierde mayor valor pronóstico. Se recategorizaron los pacientes con diabetes mellitus y se consideran pacientes de riesgo muy alto, aquellos pacientes diabéticos con la enfermedad cardiovascular establecida, aquellos pacientes diabéticos con daño a órgano blanco, ya sea proteinuria, hipertrofia del ventrículo izquierdo con retinopatía, pacientes con 3 factores de riesgo principales, que aquí están: hipertensión, edad, la obesidad, el tabaquismo. Se consideran pacientes en riesgo alto aquellos pacientes diabéticos sin daño a órgano blanco o que tengan más de 10 años de duración o tengan otro factor de riesgo adicional. Pacientes con riesgo moderado serían aquellos pacientes jóvenes, prácticamente quienes están debutando con la diabetes y que tengan una evolución menor de 10 años y sin otros factores de riesgo asociados.
En relación a los pacientes con daño renal, se observa que aquellos pacientes que tengan una disminución en la tasa de filtración glomerular grave, con una depuración de menos de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, son pacientes de riesgo muy alto. Y pacientes de riesgo alto, aquellos que tienen la tasa de filtración glomerular entre 30 a 59. Ustedes saben que conforme se reduce la tasa de filtración glomerular, se van a incrementar los eventos cardiovasculares. Se reestratificaron los pacientes con hipercolesterolemia familiar y pueden ver que aquellos pacientes que tengan hipercolesterolemia familiar y ya la enfermedad cardiovascular establecida, pues obviamente son pacientes de riesgo muy alto, pero también aquellos que tengan la hipercolesterolemia y otro factor de riesgo adicional de mayor. Se consideran pacientes de riesgo alto aquellos que tengan la hipercolesterolemia, aunque no tengan ningún otro factor de riesgo asociado. Y es que vean ustedes que el solo hecho de tener este diagnóstico, aunque tenga los mismos niveles de lípidos que otros pacientes que no tengan el comportamiento o esta alteración genética, ustedes pueden ver que es mayor el riesgo de los individuos que tienen el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, particularmente en aquellos que lo tienen por arriba de 190 miligramos por decilitro el nivel de colesterol LDL. Vean cómo se triplica el riesgo, más que en los pacientes que no tengan la mutación y todavía más en aquellos que tienen el colesterol por arriba de 220 miligramos por decilitro. Esta condición en general está subdiagnosticada en nuestro país y tenemos que trabajar más en su búsqueda para poderla detectar tempranamente. En relación a las tablas de estratificación de SCORE que ya hemos visto a través de otras publicaciones, y que están bien definidas, que algunas son para países de alto riesgo y otros para países de bajo riesgo. ¿Cuáles fueron las aportaciones en esta nueva guía? No cambió en sí la categorización en cuanto al porcentaje para catalogar a los pacientes en riesgo muy alto, alto, moderado, riesgo bajo, que es menos de 1%. Lo que sí cambió ahora es el hecho de que se amplió el grupo de edad en la estratificación de 65 a 70 años y para ello se consideraron las interacciones entre la edad y el resto de los factores de riesgo para reducir la sobreestimación en pacientes de edad avanzada. Se eliminó la categoría de colesterol total de 8 milimoles. ¿Por qué? Porque estos pacientes en general tienen un colesterol bastante elevado y deberán de tener seguimiento todo el tiempo. También la aportación de que no solamente hoy las tablas nos están dando el riesgo absoluto de eventos cardiovasculares mortales, sino también de eventos cardiovasculares no mortales. Y para poder obtener estas cifras se deberá de multiplicar el número que ustedes obtengan en la tabla por 3 en el caso de los hombres y por 4 en el caso de las mujeres. ¿En quién, cuándo y cómo evaluar el riesgo cardiovascular? Pues en general, todos los pacientes que hemos mencionado, que ya hace un momento, se deberán de excluir. Pero aquellos individuos que están en prevención primaria y mayores de 40 años, se deberán de utilizar las tablas del SCORE y esto tiene un nivel de evidencia clase 1C. En general, el screening de individuos de bajo riesgo no es costo efectiva. En relación a las recomendaciones para el análisis de lípidos para la estimación del riesgo de la enfermedad cardiovascular, los cambios que hubo entre el 2016 y el 2019 pues no fueron sustanciales en relación al perfil de lípidos que debe de ser completo y que cuáles son que el colesterol LDL sigue siendo el objetivo primario de búsqueda, diagnóstico y manejo. En relación al ApoB, sí se modificó el nivel de riesgo, el nivel de evidencia, perdón. Hoy se recomienda que es útil para evaluar el riesgo en pacientes con hipergliceridemia, diabetes, obesidad, síndrome metabólico o con pacientes con colesterol LDL muy bajo. Es una alternativa para el colesterol LDL si está disponible y además se prefiere sobre el colesterol no HDL. En relación a la lipoproteína A, se establece que se debe de medir una vez en la vida. Esta es una nueva recomendación de las guías y estiman que si un paciente lo tiene por arriba de 180 miligramos por decilitro, tiene un alto riesgo de hipercolesterolemia heterozigota. En realidad,
la lipoproteína A, si ustedes pueden ver acá en la parte inferior, conforme se incrementan los niveles, se va a incrementar el riesgo cardiovascular, incluso por arriba de 30 miligramos por decilitro. En particular, se recomienda que se mida en aquellos pacientes que tienen historia de enfermedad cardiovascular prematura, propia o familiar, pacientes que tengan ya historia de elevación de lipoproteína A familiar, hipercolesterolemia familiar, pacientes con enfermedad cardiovascular recurrente a pesar de niveles óptimos del colesterol LDL, o pacientes que se tenga que reestratificar el riesgo, particularmente en aquellos individuos que tengan un riesgo limítrofe entre moderado y alto. En relación a las recomendaciones de estudios adicionales para evaluar el riesgo cardiovascular, se sugiere que la carga de aterosclerosis se puede medir a través de ultrasonidos carotídeos o femorales, y que esto puede ser un modificador de riesgo en pacientes de bajo o moderado riesgo. En relación a la puntuación del score de calcio, se sugiere que puede ser considerado un modificador de riesgo en pacientes asintomáticos con riesgo bajo a moderado. Como les comentaba, el grosor de la íntima media cada vez tiene menor valor pronóstico. Definitivamente, la evidencia a través de los años ha demostrado que el colesterol LDL, entre más bajo, esté mejor. Esto lo han demostrado los estudios en prevención primaria y en prevención secundaria. Además, recientemente el estudio IMPROVE-IT, que utilizó el ezetimibe con estatina, y el estudio Odyssey Outcome con alirocumab y el estudio Fourier con evolucumab, demostraron que no hay un nivel de colesterol LDL bajo que no sea seguro, y sobre todo que no impacte en el beneficio de la reducción de los eventos cardiovasculares. Así lo consignan las guías europeas, y pueden ver en esta tabla cómo los diversos estudios que ya mencionamos, además del metaanálisis de los royalistas, se observa cómo reducciones del colesterol LDL, incluso hasta 30 miligramos por decilitro, tienen un beneficio en los desenlaces cardiovasculares. De tal forma que hoy por hoy esto ha hecho que las guías europeas hayan posicionado un menor nivel del objetivo primario del colesterol LDL, y se considera que un paciente de riesgo muy alto deberá de tenerlo en menos de 55 miligramos por decilitro, y además se deberá de tener una reducción del 50% del colesterol LDL en relación al nivel basal. Si el paciente ha tenido un evento y tiene un evento recurrente en los siguientes 2 años, la meta se deberá de ser de menos de 40 miligramos por decilitro. Si el paciente tiene un riesgo alto, entonces la meta del colesterol LDL deberá de ser de 70 miligramos por decilitro, y además de la reducción del 50%. En el caso del riesgo moderado, la meta deberá de ser menos de 100 miligramos por decilitro, y en el riesgo bajo menos de 116 miligramos por decilitro. Existen objetivos secundarios, como les decía, es útil la determinación de la ApoB y también del colesterol no HDL en ciertos escenarios que ya hemos mencionado. En esta tabla están concentrados todas las metas que quisiéramos que llevar a nuestros pacientes con una dieta saludable, con una actividad física moderada, con un peso ideal, una meta adecuada de control de la presión arterial, las metas que ya mencionamos del colesterol LDL, la meta del colesterol no HDL, de la ApoB, si es la medida de referencia. Y en el caso de los triglicéridos, aunque no es una meta objetivo, sí que se considera un marcador de riesgo, y se debe de llevar, si es posible, a menos de 150 miligramos por decilitro. En la diabetes se establece que la meta sería menos de 7%. El algoritmo del tratamiento farmacológico para la reducción del colesterol LDL inicia con la determinación del riesgo cardiovascular global y los niveles basales de colesterol LDL. De acuerdo a eso, se va a indicar la necesidad de tratamiento farmacológico, y de ser así, se deberá de utilizar la estatina a la dosis más alta posible, tolerada o recomendada. Si se alcanza la meta, pues se deberá dar seguimiento a este paciente. De lo contrario, se deberá de agregar ezetimibe, y si se alcanza la meta, pues igual seguimiento posterior. De no ser así, se deberá de agregar un inhibidor de PCSK9, dependiendo el escenario será el nivel de indicación. También hoy tenemos la información un poco más detallada de qué esperamos cuando tenemos
cuando establecemos un tratamiento farmacológico. Y aquí ustedes pueden ver cómo lo vamos a lograr el porcentaje de reducción del colesterol LDL si se utiliza una estatina de intensidad moderada, de alta intensidad, o si hay una combinación con ezetimibe, y vean cómo con la terapia triple podemos alcanzar una reducción hasta del 85% del nivel de colesterol LDL. En prevención primaria, definitivamente las estatinas siguen siendo la piedra angular del tratamiento y se plantean como una indicación clase 1A. De no alcanzarse el objetivo, se agregaría ezetimibe y solamente en ciertas condiciones, en pacientes sin hipercolesterolemia familiar, se plantea la posibilidad del inhibidor de PCSK9, pero la indicación es clase 2B. En prevención secundaria no cabe duda del beneficio de las estatinas y de la inmediata combinación con ezetimibe a seguir de un inhibidor de PCSK9 con una indicación clase 1A. En pacientes con hipercolesterolemia familiar se sigue el mismo esquema y se deberá de alcanzar la meta lo antes posible. Si el régimen con estatina no es tolerado, incluso después de que ya se hizo el cambio, se deberá de considerar ezetimibe, y solamente en casos muy raros de que no fuese tolerada este esquema, se podría considerar un inhibidor de PCSK9 o un secuestrador de ácidos biliares con indicación clase 2B. En pacientes con síndrome coronario, definitivamente es muy importante iniciar el tratamiento lo antes posible con una estatina de máxima intensidad y combinarlo con ezetimibe si no se alcanza la meta, a seguir del inhibidor de PCSK9. Es importante considerar que estos pacientes deberán de tener, antes de agregar el inhibidor de PCSK9, deberán de haber recibido el ezetimibe. ¿Cuándo se consideran durante la hospitalización los anticuerpos monoclonales? En caso de que el paciente llegue ya con la dosis tope y que siga con un colesterol elevado, o en aquellos pacientes que tengan una intolerancia a la estatina documentada. En relación a la hipertrigliceridemia, se plantea como tratamiento de primera línea la estatina, no el fibrato, particularmente en pacientes con riesgo cardiovascular de alto. Y solamente en aquellos pacientes que tengan ya la estatina y tengan niveles de triglicéridos entre 135 y 499 se puede considerar agregar ácidos grasos omega 3, pero particularmente sería el EPA, que es el ácido eicosapentaenoico, 4 gramos al día en combinación con la estatina. Ya sea en prevención primaria o en pacientes de alto riesgo, se puede considerar el fibrato si los niveles de triglicéridos están por arriba de 200 miligramos por decilitro con indicación clase 2B. Voy a culminar con los puntos clave de las guías. Obviamente faltaron algunos puntos en grupos especiales, pero por cuestiones de tiempo no podemos incluirlo en este tema. Entonces, las aportaciones principales de las guías primero fue la mayor reducción de las metas objetivos del colesterol LDL, los cambios en la estratificación de riesgo en pacientes con diabetes mellitus y también en los pacientes con hipercolesterolemia familiar. La aportación de la medición de la apoproteína B, que puede suplir incluso la medición del colesterol LDL y se prefiere al colesterol no HDL. La medición de la concentración de la lipoproteína A al menos una vez en la vida de todos los individuos y, como ya mencionamos, en algunas condiciones especiales. Pacientes con riesgo bajo o moderado se puede reestratificar su riesgo en presencia de placas ateroscleróticas, ya sean carotídeas o femorales. En pacientes asintomáticos se puede considerar la medición del score de calcio. Se posiciona las estatinas definitivamente como el tratamiento principal y se posiciona la ezetimibe en prevención primaria y secundaria. También los anticuerpos monoclonales en prevención secundaria y en menor grado en prevención primaria. Los ácidos grasos como una primera alternativa a seguir de la estatina en el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Concluyo recordándoles que la prevención y la atención clínica inicia con la evaluación del riesgo cardiovascular global. Solamente así voy a lograr determinar metas de acuerdo a los niveles de colesterol LDL y escoger el mejor régimen de tratamiento para nuestros pacientes, iniciando siempre con estatinas para lograr reducir el nivel de colesterol LDL y reducir consecuentemente eventos cardiovasculares. Las guías europeas y americanas coinciden que no hay una reducción del colesterol LDL que no sea seguro, no hay una curva en J. Las guías son una herramienta útil
en el manejo efectivo de las dislipidemias en prevención primaria y secundaria siempre y cuando sean utilizadas. De otra forma, no lograremos avanzar en este sentido. Muchísimas gracias por su atención.